Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, Señor, nos acercamos a ti confiados, descansando, Señor, y depositando nuestras cargas, nuestras frustraciones, Señor, nuestros shortcomings, Señor, delante de ti, porque confiamos, Señor, y descansamos en lo que tú has dicho sobre nuestras vidas, Señor, en que el propósito, Señor, de nuestras reuniones es para adorarte, bendecir tu nombre, Señor. No se trata de nosotros, se trata de nosotros reunirnos a rendirte culto y honor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por esta mañana y por la oportunidad de compartir tu palabra una vez más. Padre, que sea de bendición. En el nombre de Jesús, cancelamos toda distracción, todo aquello que quiera robar la palabra, Señor, que tú quieres sembrar en nuestros corazones en el día de hoy. Declaramos, Señor, que nada ni nadie podrá robar esta semilla que tú estás plantando en nuestros corazones. Todo espíritu de distracción queda paralizado en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra por Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mira, yo soy fan de la naturaleza, aún en días como el de hoy, ¿verdad? Mientras estábamos adorando, llegó una notificación que estamos bajo vigilancia, ¿verdad? Vigilancia de tornado ahora mismo. Así que así es la naturaleza, así es la naturaleza. Hablábamos esta mañana que en pleno invierno está como calientito, ¿verdad? No, ya veo. Mauricio miró por la ventana, dijo, espérate que nos tenemos que... por- ¿Para dónde corremos? ¿Para dónde corremos? Corremos hacia las gallinas, cualquier cosa. Todo el mundo tiene que agarrar una gallina y protegerla. Las Cardi, hay que proteger a las Cardi. Aleluya. Aleluya. Sí, así es. Mira, como te decía, yo soy fan de la naturaleza, especialmente de la flora, y a mí me encanta oír los sonidos de los árboles cuando el viento pasa. Yo decía hace tiempo los colores, cuando las distintas estaciones que van cambiando, y yo creo que por eso es que yo disfruto tanto la bicicleta dentro del bosque, porque me permite como conectar con la naturaleza, o cuando logro convencer a Isabel de que me acompañe a ir a los trails, a caminar también, yo me lo disfruto y me gusta mucho. Y, y no sé si les había contado antes, hablando de caminar dentro de los bosques, pero hace yo no sé ni cuánto tiempo atrás, en una ocasión yo estaba caminando con Isabel por dentro del bosque y yo iba acercándome a los árboles y yo le pongo la mano y yo le pongo la mano y yo susurraba algo, ¿verdad? Y entonces mi hija, entre curiosidad y un poco desconcertada de qué era lo que yo estaba haciendo, me preguntó qué era lo que yo hacía. Y que entonces yo le respondí que le estaba dando gracias. Le estaba dando gracias al árbol. Entonces, ¿gracias por qué? Gracias por qué le estás dando al árbol. Se pueden preguntar. Bueno, pues yo le doy gracias por la sombra que nos da, por el oxígeno que nos da, por la protección que le da a los animales, el alimento que le da a los distintos animalitos, que le permite hacer nidos en sus troncos o en sus ramas. Y por eso yo le doy gracias. En una ocasión yo le comenté a alguien de mi familia también que si los árboles pudiesen hablar, nos contarían historias muy interesantes, ¿verdad? Sobre todo los que han sido testigos durante décadas, a veces hasta durante siglos. Y precisamente hoy eso le da título a mi prédica que se titula Testigos Inusuales. Mira, en casa, hablando de árboles, en casa de mis padres allá en Puerto Rico hay árboles de mangos en el patio, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que cuando yo era niño habían tres, y eran tres árboles que eran los más predominantes. Y uno de ellos ya no está, uno murió en el camino. Y llevan ahí décadas. Antes de que yo naciera, ya esos árboles de mango estaban allí. Llevan muchos años. Y recuerdo que cuando yo era niño, pues habían esos tres árboles, pero había uno que se resaltaba entre los demás, bien majestuoso y bien imponente. Y aunque ya hoy quedan dos, me sigue impactando de los dos que quedan, uno en particular, porque su tronco es bien enorme, es tan enorme que si tratamos de abrazarlo, no podemos abrazarlo, porque ya yo me atrevería a aventurar que puede llegar al centenario
de tan ancho que es su árbol, su tronco. Y yo recuerdo que cuando yo era niño y adolescente, yo me subía a él y como era grande, tenía un espacio donde las ramas comenzaban a distribuirse, donde nosotros nos podíamos sentar ahí y nos sentábamos y pasábamos rato y entonces la misión era subirse al árbol sin apoyo, ¿verdad? Escalar el árbol. Y cada vez que yo regreso a Puerto Rico, no puedo evitar ir donde el árbol de mango y tocarlo y darle las gracias, sí, le doy las gracias. Y quizás eso suena como una cosa de locos, pero yo soy de los que creo que, que la naturaleza está unida a su creador. Amén. Que hay una conexión entre lo creado y su creador. Y por eso cada vez que yo voy allá, pues yo hasta voy, el último día que me toca regresar, yo voy donde el árbol y me despido, le digo nos vemos y qué sé yo ni qué. Una cosa de loco, pero esa es mi relación con la naturaleza. Porque como te decía al principio, los árboles son testigos silenciosos de la historia. Entonces, en la Biblia, nosotros también encontramos que los árboles han estado presentes en diversos momentos. Y hoy quiero hablarte sobre 3 encuentros que son significativos en las Escrituras, donde el denominador común son los árboles, ¿verdad? 3 árboles te voy a hablar, de 3 hombres y 3 posiciones diferentes y 3 enseñanzas que hay en nuestra vida relacionado a esto. Entonces, el primer árbol que quiero que me acompañes y busques ahí en tus escrituras, se encuentra allá en el primer libro, en Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 8. Génesis 3:8. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 3:8 lee. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y tú y yo sabemos bien esta historia, ¿verdad? La historia de cómo comenzó o cómo entró el pecado en la humanidad. Adán y Eva desobedecieron a Dios y por primera vez sintieron el peso, sintieron la carga del pecado. Entonces, todos sabemos de qué se trata esto. El Señor los colocó en medio del huerto y le dijo, mira, de todo lo que hay aquí es para ti, excepto de este. Y por la astucia del enemigo utilizó una serpiente para engañarlos y le dijo, no es que vas a morir, sino es que te vas a ser como Dios. Y entonces pues la Biblia relata que el fruto era muy apetecible a los ojos, ¿verdad? Que era como muy tentador y la mujer comió y le llevó un postre de frutas a su esposo con el fruto y le dijo, mira qué rico sabe esto y ya usted sabe la historia y aquí estamos. Entonces, ese versículo que acabamos de leer habla de que precisamente cuando el día comenzó a refrescar, era como cuando normalmente el Señor comenzaba a dar su paseo por el jardín para tener un encuentro con su creación, ¿verdad? Y entonces la Biblia ahí en ese versículo 8 dice que ellos oyeron que ya el Señor venía caminando, entonces que corrieron a esconderse precisamente entre los árboles, ¿verdad? Y entonces hay 3 cosas de las cuales estos árboles fueron testigos en esta experiencia. La primera cosa de la que fueron testigos fueron de la caída. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que ese pecado que trajo una ruptura en la relación con Dios, que la voz de Dios, que antes era un motivo de alegría y de comunión, ahora se había convertido en algo que les causaba miedo. Mira qué paradoja, ¿verdad? Antes le emocionaba escuchar la voz de Dios y ahora era algo que los inquietaba y les causaba miedo al punto que sentían que necesitaban esconderse. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado siempre nos va a separar de Dios y en vez de traernos alegría, en vez de traernos contentamientos, en vez de traernos cosas buenas a nuestra vida, nos produce miedo. El pecado siempre va a traer miedo a tu vida. Y la segunda cosa que estos árboles fueron testigos fue la aflicción. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, que Adán y Eva experimentaron vergüenza y experimentaron el temor. Porque Adán se debatía con él mismo, sintiendo ese miedo de enfrentar a Dios.
¿Y cuántas veces nosotros, tú y yo, nos hemos sentido que no estamos bien espiritualmente? Y eso como que nos trae cierto nivel de miedo de acercarnos a la presencia de Dios porque no estamos en una posición espiritualmente saludable. La tercera cosa que fueron testigos estos árboles fue la reacción que ellos tuvieron. La reacción, en este caso, como leímos, la reacción fue que se escondieron, ¿verdad? ¿Y acaso ellos podían haberse escondido de Dios? Pues usted sabe la respuesta, no había forma de que se escondiesen de Dios. Y es que nosotros, tú y yo, a veces hacemos lo mismo. En lugar de correr hacia Dios, corremos de Él. En lugar de acercarnos a Dios, huimos de Él o tratamos de escondernos. Y a veces no lo hacemos en sentido literal, sino lo hacemos en sentido simbólico, porque nos podemos esconder detrás, debo decir, de las excusas, ¿verdad? Detrás del estar ocupado, detrás del no tener tiempo, o detrás de la indiferencia, o detrás de las preocupaciones que no nos corresponden a nosotros, hasta detrás del desorden, los desórdenes que pueden haber en nuestra vida, ¿verdad? Y nos escondemos detrás de esas cosas. Y en vez de correr hacia Él, lo que hacemos es todo lo contrario, escondernos de Él. Entonces, ¿cuál es tu escondite? Si nos vamos a analizar aquí y vamos a analizar nuestra vida espiritual, ¿cuál es el escondite que nosotros tenemos en este momento en nuestra vida? ¿Detrás de qué árbol es que tú estás ocultándote para tratar de esconderte de Dios? Porque ahora mismo estás disfrutando de su presencia o estás escondido. No hay otra alternativa. O estás disfrutando de Él o estás tratando de esconderte de Él. Entonces Dios anda llamándote y tú andas escondiéndote. Pero hoy es un buen día para que tú le puedas decir al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti. Trabajemos aquello que hay que trabajar. Enfrentemos aquello que hay que enfrentar. Corrijamos aquello que necesitamos corregir. El segundo árbol que quiero tocar en el día de hoy se encuentra allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el verso 48, y es el árbol que he llamado el árbol de la reflexión. Juan 1:48. Y lee de la siguiente manera. ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, yo te había visto. Esto es una historia que a mí me fascina leerlas en las escrituras, porque el cuadro era este. Estaba Natanael debajo de un árbol, ¿verdad? Debajo de una higuera, estaba solo. La Biblia registra que estaba solo y estaba meditando, estaba reflexionando. Y entonces no había forma ni manera de que nadie lo viera. Él estaba sentado en soledad, estaba reflexionando y probablemente los estudiosos de la Biblia entienden que él se encontraba leyendo la historia sobre cuando Jacob tuvo la visión de las escaleras donde ángeles subían y ángeles bajaban, ¿verdad? Y se cree eso por la revelación o lo que se comparte en el verso 51 cuando Jesús le contesta a ellos haciendo referencia a esa visión que tuvo Jacob. Entonces por eso se entiende que eso era lo que él estaba leyendo o estudiando. Pero lo que yo te quiero destacar en el día de hoy es que es precisamente la omnisciencia de Dios. Eso es lo que yo te quiero destacar, que siempre le va a dar acceso a los detalles más comunes de nuestra vida, pero también a los más íntimos. La omnisciencia de Dios siempre va a alcanzar lo que es flashy o lo que es visible de tu vida, pero también aquellas cosas que no se ven. Y eso precisamente era lo que él estaba viviendo o experimentando Natanael cuando estaba reflexionando debajo de ese árbol. El Espíritu de Dios lo estaba examinando. Él estudiando las Escrituras y el Espíritu de Dios examinándolo. Como también se encuentra examinándonos en el día de hoy en este lugar. Porque Natanael no estaba haciendo nada espectacular. Él estaba debajo de un árbol. No estaba predicando. No estaba hablándole a una multitud, a un grupo. Estaba simplemente pensando, dice la Biblia. Pero Jesús ya lo había visto. Mira, no hay lugar donde Dios no nos vea. Su presencia nos encuentra aun cuando tú y yo creemos estar solos.
Y Dios no solo nos ve en los momentos de actividad, sino en los momentos donde estamos reflexionando o donde estamos preocupados o donde estamos pensativos. También nos ve, también nos examina. No solo nos examina en la iglesia, sino en la intimidad de nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en el parque, cuando estás haciendo los quehaceres, cuando vas al supermercado, cuando vas al trabajo, cuando estás limpiando la casa, cuando estás trabajando en el patio, cuando estás en el gallinero con las gallinas. Ahí se encuentra el Señor examinando. Mira lo que dice Primera de Corintios 2, verso 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina ¿qué? Todo. Vamos a intentarlo de nuevo. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo están tus momentos de intimidad con Dios en este momento? ¿Estás tú permitiendo que Él te vea y te hable en la quietud? ¿O anda buscando alguna actividad o actividades que te distraigan y no te permiten pasar tiempo de intimidad con Él? El tercer árbol y último que quiero compartir en el día de hoy contigo es el árbol de la transformación. El árbol de la transformación. Y este está basado en la experiencia que vivió Zaqueo allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Y comenzando en el verso 4 dice: por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Voy a leerlo de nuevo. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicomoro para verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Eso me acuerda de la canción, Jesús está pasando. No, eso no. Mira, Zaqueo se subió a un árbol porque, como la Biblia relata, él quería ver a Jesús, pero Jesús quería algo más con él. No quería que Zaqueo solo lo observara de la distancia, sino quería tener un encuentro profundo por él y con él, debo decir. Por eso en el versículo 8 dice lo siguiente sobre qué ocurrió luego de que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. El verso 8 dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Un encuentro con Jesús no solo te mueve a buscarlo, sino te provoca cambios en ti. Yo escuchaba algo que esta semana de lo que estoy muy de acuerdo. Y es que en el caminar de nosotros con Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros comenzamos a dejar actividades que nos pueden separar de Él, ¿verdad? Pero el área de más resistencia que nosotros tenemos es el carácter. A nosotros nos cuesta menos dejar alguna actividad que la Biblia establece que nos trae separación con Dios que entregar y llevar nuestro carácter a la cruz. Nos aferramos al carácter y no dejamos que el Señor y el Espíritu de Dios trabajen en nosotros y nos comience a cambiar esas actitudes, esos comportamientos, ese carácter que realmente es un área que le ponemos esa resistencia a Dios y el Espíritu de Dios diciendo, yo necesito que tú traigas tu carácter y me lo entregues a la cruz. Y tú te resistes y entonces te dice, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy simplista, deja de comer qué sé yo, comida chatarra. Y tú dices, ok, yo dejo de comer comida chatarra, aunque me gusta, lo dejo, no creo resistencia. Ahora te dice, pero refrena tu lengua antes de explotar. Y ahí sí que ponemos resistencia. No, es que yo soy así. Es que la vida me hizo así. Es que yo tengo el temperamento así. Y ese es el área donde tú y yo necesitamos más trabajo del Espíritu Santo y donde ponemos más resistencia. Y buscamos mil excusas. Y buscamos mil razones para no entregar nuestro carácter para que sea moldeado.
Entonces, venimos y cantamos, Señor, aquí estoy como el barro en las manos del alfarero, haz de mi vida, rómpela y transfórmala de nuevo, excepto el carácter. El carácter no me lo toque. Lo defendemos a capa y espada, como si fuese algo de que aferrarse, algo de lo cual uno se debe sentir orgulloso, y el Espíritu Santo diciéndonos, tráelo al altar, tráelo a la cruz, tráelo. En un seguidor de Cristo se tienen que manifestar cambios evidentes. Y mira, te resumo el proceso de Zaqueo, mira qué lindo, de la curiosidad a la conversión. Y Zaqueo empezó queriendo ver, pero terminó queriendo ser transformado por Jesús. Lo segundo que ocurrió con Zaqueo, de la conveniencia a la entrega. Antes él vivía para su propio beneficio, pero ahora decidió dar generosamente. Y la tercera cosa que ocurrió es que de la distancia a la comunión. Jesús no lo dejó allá en el árbol, lo llamó a bajar y a tener un encuentro con él. Para resumirte y acabar, ¿en qué árbol tú estás hoy? ¿Estás escondiéndote como Adán y Eva? ¿Estás reflexionando como Natanael? ¿O estás listo para ser transformado como Zaqueo? No importa en qué árbol tú te encuentres en el día de hoy. Él te quiere y te viene a llamar a salir, a reflexionar y a transformarte. Aleluya. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas, transformarnos para bien. Hoy Dios quiere encontrarte bajo el árbol que tú te encuentres. Entonces yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a aceptar ese encuentro? ¿Tú estás dispuesto a tener un encuentro con Dios en el árbol, en el proceso, en el momento, en el árbol donde tú te encuentras en tu vida? Si es así, dile al Espíritu Santo, mira, Jesús, aquí estoy listo. Aquí estoy listo para encontrarnos. Aquí estoy listo para que el Espíritu Santo trabaje en mí. Te entrego y te ofrendo mi vida para que tú la moldees como quieras. Señor, nos presentamos ante ti en los distintos momentos y etapas de nuestra vida donde nos encontramos, Dios. No todos estamos en el mismo lugar, pero todos estamos, Señor, enamorados de ti. Y hoy, Señor, tú nos llamas a cuentas y nos preguntas en qué árbol nos encontramos, Señor. ¿Bajo qué árbol nos encontramos recostados? ¿O nos encontramos descansando? ¿O nos encontramos escondiéndonos? ¿O nos encontramos, Señor, subidos? La pregunta que nos hace, Señor, es, ¿estás dispuesto a entregar lo que tienes que entregar? A dejar ir lo que tienes que dejar ir. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre vienes a nuestro encuentro, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por lo que continúas haciendo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Moldéanos, transfórmanos, Señor. Confesamos, Dios, que te necesitamos, Señor, te necesitamos sobreabundantemente, Dios. Te necesitamos más de lo que las palabras pueden expresar, Señor. Te necesitamos más que lo que nuestra oración puede articular, Dios. Te necesito, Dios. Necesito tu guianza, necesito tu dirección, necesito tu consuelo, necesito tu abrigo, necesito tu paz. Necesito, Señor, te necesito, Padre. Padre, pedimos perdón por si en el árbol que nos encontramos hemos provocado un distanciamiento entre tú y yo, Padre. Entre tú y nosotros, Señor. Te pedimos perdón. Una vez más apelamos a tu favor y a tu gracia. Y queremos vivir acercados a ti, encaminados contigo, dirigidos hacia ti, Padre. Queremos correr a ti y no correr de ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo Dios, aleluya.